Muy buenos días a todos. En nombre del Instituto de Gobierno Corporativo, le damos la más cordial bienvenida en la mañana de hoy a este webinar titulado El Gobierno Corporativo en la Gestión de Crisis Reputacionales. Placer estar con ustedes en el día de hoy. Soy su moderadora. Mi nombre es May Jane Coulson. Represento al Canal de Panamá en el Instituto de Gobierno Corporativo, funcionaria de ética del Canal de Panamá y actualmente presido el Comité de Ética del Instituto. Agradecemos a todos su participación e interés en este tema tan relevante para la competitividad y sostenibilidad de nuestras organizaciones. En esta edición del webinar de noviembre contamos con la participación de Maricel Ibáñez, especialista en comunicación corporativa y gestión de crisis. Maricel es fundadora de Infonegocios Paraguay, socia directora de Tracking PR, Agencia de Asuntos Corporativos y Regulatorios. Fue presidenta de AmCham Paraguay del 2022 al 2024, actual coordinadora del Leadership Circle. También fue presidenta del ICC Paraguay del 2018 al 2024, coordinadora de ICC Américas hasta el 2023. Le damos la más cordial bienvenida a Maricel y agradecemos su tiempo en esta mañana y pues por dedicarnos este espacio a todos nosotros. Muchas gracias, Maricel. El micrófono y toda la audiencia es tuya. Muchísimas gracias, un verdadero placer saludarlas desde Asunción, Paraguay, a los amigos de Panamá, país que aprecio muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema fascinante. Todos hablamos de qué son las crisis, de cómo podemos gestionarlas, de cómo podemos manejarlas. Hoy vamos a ver cómo el gobierno corporativo es fundamental para una gestión eficaz de una crisis. Y aquí les pido que vayan apuntando algunos conceptos que vamos a ir hablando a lo largo de toda la charla, que es una gestión de crisis. Y la palabra eficaz, porque una crisis puede terminar siendo buena. Ahora, ¿por qué el gobierno corporativo es fundamental? Porque es el que proporciona el marco de normas, todas las prácticas y los procesos que van a regir la dirección de esta gestión de la empresa. También va a asegurar la transparencia, la rendición de cuentas y la toma de decisiones estratégicas. Todo esto es necesario para prevenir, para mitigar y para recuperarse de eventos críticos. Esto es muy, muy importante. ¿Cómo hacemos para, después de haber pasado por una crisis, podemos recuperarnos? Y me gustaría empezar desde el principio definiendo qué es una crisis, cómo podemos diferenciar los distintos tipos de crisis. Así que voy a pedir a los compañeros del instituto si podemos ir avanzando con la presentación. Entonces vamos a ver algunos conceptos fundamentales. Entonces, esto es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ver qué es la comunicación corporativa, que vamos a arrancar por ahí. Cómo gestionamos la crisis, cuáles son los riesgos reputacionales. Les voy a dar algunos ejemplos también de crisis que tuvieron impactos positivos y otros negativos. Vamos a hablar de los stakeholders importantísimos en la gestión de una crisis, los medios de comunicación también, cómo impactan, cómo podemos relacionarnos con ellos, y unas recomendaciones finales. Entonces, si vamos avanzando, podemos definir qué es la comunicación corporativa, qué es lo que hacemos todos nosotros en nuestras empresas. Y por qué me gusta definir, porque todavía encuentro algunas empresas que confunden lo que es el marketing, es la comunicación más comercial de sus productos o servicios con la comunicación corporativa. Entonces, para igualar conceptos, podemos decir que la comunicación corporativa es todo ese conjunto de acciones, mensajes que una empresa utiliza para interactuar con sus públicos, tanto internos como externos, o le llamamos también stakeholders. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de construir, mantener una imagen y una reputación positiva. Aquí la palabra reputación también remarcable, porque vamos a hablar mucho de esto y de cómo las crisis impactan en nuestra reputación. Y de ahí salen una serie de iniciativas que lo que buscan es ayudar a los diferentes sectores a alinearse con esos acuerdos de paz. Perdón, ahí está. Bueno, entonces, después vemos, cuando hablamos de comunicación corporativa, generalmente decimos, bueno, ok, pero
¿A quién debo comunicar? ¿Qué mensajes tengo que transmitir? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué canales utilizo? ¿Qué defino los medios? Bueno, todas esas preguntas que puedan surgir son las que tenemos que ir resolviendo con la asesoría de un experto para poder tener una buena comunicación corporativa y una construcción positiva de reputación para nuestras empresas. Si avanzamos. Entonces, aquí vamos a ir viendo por qué es tan difícil comunicarnos. ¿Por qué siempre estamos leyendo en los medios? Generalmente vemos gobiernos tienen mala comunicación. Por problemas de comunicación, siempre estamos viendo que la comunicación es sumamente complicada. Y esta frase, si las pueden ir leyendo, creo que resume muy, muy bien por qué es tan fácil no entendernos, ¿verdad? Porque entre lo que yo pienso que quiero decir, lo que realmente quiero decir, lo que creo que dije, dependiendo de las palabras que elegí, lo que realmente digo, ¿verdad? Y también vamos del otro lado, acuérdense que la comunicación es de dos vías, entonces es lo que la otra persona quiere escuchar, si ya está molesta, si ya está con con alguna algún sesgo en relación a nuestra marca, a nuestro producto, alguna situación, ya va a entender diferente lo que digamos, puede malentender los tonos, los gestos que hagamos, porque acuérdense que comunicamos con el cuerpo, con la voz, con los gestos, con las palabras, comunicamos de muchas maneras. Entonces, aquí solamente en esta frase vemos que hay 9 posibilidades de no entendernos. Aquí radica la base de por qué es tan difícil comunicarnos y por qué generalmente somos nosotros mismos los que generamos las crisis en nuestras empresas. Muchas veces porque dijimos de una manera incorrecta, no hablamos cuando debimos haber hablado, ahí también comunicamos, porque el silencio también comunica. Entonces, muchas de las crisis reputacionales las generamos nosotros mismos como compañía porque no gestionamos bien nuestra comunicación. Avanzamos. Les pido que si tienen preguntas las vayan anotando en el chat y al final de la charla las podemos ir respondiendo con ayuda del equipo. Entonces, para que podamos definir qué es una crisis, ¿cómo lo hacemos? Porque aquí también me gustaría aclarar que no todos los problemas se convierten en crisis, o no todas las situaciones malas que vivimos en nuestro día a día en una empresa son una crisis. Entonces, a mí me gusta definir como en 3 instancias. Una son los problemas, lo que podemos llamar los episodios que son rutinarios y operativos en nuestro andar diario, que son inherentes al día a día de nuestra empresa. Se nos compuso una maquinaria, tuvimos un empleado a quien tuvimos que despedir, esos son problemas y los gestionamos en el día a día. Un incidente, ¿por qué ya vamos haciendo como un upgrade? Los incidentes son situaciones de anomalía o son problemas que si no se gestionan bien, tienen el potencial de convertirse en una crisis. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Tenemos un funcionario que renuncia molesto por alguna situación dentro de la empresa. Si este funcionario no es tratado correctamente, no se cumplieron todos los procesos legales, éticos de despido, de desvinculación, si esta persona salió muy molesta, probablemente pueda ir y hacerlo público en las redes, probablemente pueda ir y demandar a la empresa. Entonces, tiene un potencial de convertirse en una crisis, pero ¿por qué? Porque el problema no lo gestionamos bien. Entonces, ahí tenemos la segunda etapa. Y la tercera ya es la crisis, cuando a la crisis generalmente lo definimos como un evento sin precedentes. ¿Por qué? Porque los daños que puede ocasionar este evento, pueden ser muy, muy grandes.
puede generar daños institucionales, operativos, financieros, ambientales, cuando hablamos de incendios, de catástrofes, inundaciones. Además, tienen impacto en todo nuestro público interno, nuestro público externo, nuestros consumidores y en la sociedad en general. Yo asesoro mucho, tengo muchas compañías aéreas de clientes. Cuando un avión tiene un problema, un accidente, automáticamente se convierte en una crisis. Ellos no pasan por los estadios de esto es un problema y pues no. Al caerse un avión y estar hablando de vidas humanas, sí o sí vamos directamente al grado de crisis. Entonces, estas compañías que están muy expuestas tienen todos los protocolos y todos los procesos ya preparados y muy bien trabajados. El problema es cuando somos empresas que no tenemos un perfil de alto riesgo como una aerolínea y no estamos preparados y vivimos una situación de crisis a la cual todos estamos expuestos. Vamos a ir viendo en el transcurrir de la presentación. Si podemos avanzar uno más, por favor. Muy bien, gracias. Aquí vamos a ver también cuáles son las causas más comunes de riesgo de una crisis. Y aquí el gobierno corporativo es fundamental para prevenir todos estos temas. Por ejemplo, los problemas ambientales suelen generar crisis, como dijimos, alguna catástrofe, incendios, inundaciones, pérdidas de gases, explosiones. Todos son motivos de generar una crisis ambiental. Todas son evitables, todas son predecibles. ¿Puede que ocurran? Pueden que ocurran. Por más que nos cuidemos, que tengamos los procesos, ¿pueden ocurrir? Sí. Pero cuanto más prevenidos y más estructurados estemos y controlados, más difícil que ocurra. Los problemas operacionales, igual, pueden ocurrir problemas logísticos, tener pérdidas, robos, accidentes, muertes. Todos estamos expuestos nuevamente. Cuanto mejor estemos preparados, más difícil que ocurra o mejor gestión vamos a tener de estos incidentes. Los conflictos con comunidades locales, dependiendo del rubro en el que estemos trabajando, podemos tener comunidades aledañas, quizás si trabajamos en el agua, podemos tener pescadores, podemos tener barcos, compañías marítimas, si trabajamos en empresas que estén en bosques, por ejemplo, podemos tener comunidades de personas que estén viviendo cerca. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. El cumplimiento regulatorio es fundamental, y aquí todos ustedes que son socios del Instituto de Gobierno Corporativo saben que estos son temas que estamos hablando constantemente, que nos estamos entrenando y trabajando en ello. Todo lo que sean falta de cumplimiento de regulaciones generan crisis, ¿verdad? Las pérdidas de vidas humanas también, sean por accidentes, por errores humanos, por incumplimientos, también generan crisis reputacionales muy difíciles de salir sanos. Estos son temas a tener muy, muy en cuenta. Y los hechos de corrupción, que también los vivimos frecuentemente y los vemos constantemente en la prensa. Las prácticas ilícitas pueden manchar nuestra reputación, generan crisis reputacionales. Entonces, nuevamente, el buen gobierno, tener un buen gobierno corporativo ayuda a evitar todo esto. Ya avanzamos, por favor. Bueno, ahora vamos a ver qué podemos hacer para minimizar este impacto reputacional en las distintas áreas, ¿verdad? Y aquí ustedes me dirán, esto nosotros estamos trabajando constantemente y lo felicito, solamente quiero poner en las 4 principales áreas qué cosas debemos hacer sí o sí, ¿verdad? Dentro de lo que es transparencia y comunicación, tener políticas de comunicación abiertas y responsables. Yo les voy a mostrar un poquito más adelante 2 ejemplos de crisis. Una que ocurrió en Paraguay,
que probablemente ustedes no conozcan, pero me gustaría comentarles porque me parece un muy buen ejemplo de cómo una misma empresa cuando no está preparada puede generar la crisis reputacional independientemente del accidente que haya vivido. Entonces, cuando nosotros tenemos políticas de comunicación abierta y responsables, la gestión de la crisis es mucho más fácil. Evitar las medias verdades. Generalmente cuando comunicamos nos cuesta asumir culpas. A veces queremos decirlo o lo decimos de una manera en la cual dejamos como un sesgo de es culpa de un tercero, es de un proveedor tercerizado, como que yo no tengo la culpa, tratar de sacarnos la culpa y eso se siente, eso se lee desde el otro lado y automáticamente genera falta de credibilidad. Entonces las medias verdades no son recomendables. También algo que tenemos que tener todos y es muy importante es tener voceros altamente entrenados. Yo siempre recomiendo tener por lo menos 2, un titular y un suplente. En empresas muy grandes hay voceros dependiendo de las áreas, pero cuando no son empresas tan grandes solemos tener a un vocero principal y a un reemplazo porque este vocero principal puede tener un problema, estar viajando, no estar disponible al momento de necesitarlo y tenemos que tener un vocero suplente altamente entrenado. Eso es muy importante. Les decía, asumir las culpas y pedir disculpas cuando el error fue de la empresa. Siempre las disculpas antes que las excusas se perciben mucho mejor del otro lado. El factor humano es fundamental, esto estamos hablando siempre de la comunicación, cuando hay daño a personas, hay vidas humanas en juego, siempre, siempre, siempre es lo primero que tenemos que destacar en nuestros comunicados. Realizar los simulacros de crisis es fundamental, practicar el funcionamiento de las mesas de crisis, que también vamos a hablar un poquito más adelante de la importancia de tener y dentro de nuestro gobierno corporativo establecer nuestro proceso de crisis y cómo vamos a manejar esta mesa de crisis donde sí o sí tienen que haber directores involucrados y sentados en esa mesa de crisis. Bueno, esto es todo lo que podemos hacer, algunas de las tantas cosas que podemos hacer relacionadas a lo que es transparencia y comunicación. En cuanto al cumplimiento estricto de las normas, bueno, está además decir el cumplimiento de todas las normas que sean ambientales, de seguridad y sobre todo el poder demostrar con pruebas el cumplimiento total de estas normativas. Muchas veces decimos, sí, nosotros tenemos programas de sostenibilidad, tenemos nuestros programas de seguridad, pero resulta que cuando vamos al lugar, no sé, los extinguidores de incendio no están cargados de la manera correcta o están vencidos. Entonces, poner mucho énfasis en el cumplimiento estricto de las normas, que eso evita la generación de una crisis. Sostenibilidad, la inversión en sostenibilidad cada vez más importante, cada vez más imprescindible para nuestras empresas y para la construcción de una reputación positiva, ¿verdad? Adaptar todas las prácticas sostenibles que minimicen el impacto ambiental y social es fundamental. Comunicar lo que hacemos, no tengamos miedo de comunicar lo que hacemos, no solamente mostrar lo que decir, sino contar, comunicar, mostrar con imágenes lo que hacemos, muy importante para que nuestra comunidad, nuestros stakeholders estén enterados de lo que nosotros estamos trabajando. La buena reputación que construyamos es fundamental para enfrentar una crisis. Esto lo tienen que poner en mayúscula y en negrita, por favor, porque la reputación positiva ayuda muchísimo en la gestión y en la recuperación de una crisis reputacional. El otro punto que me gustaría también destacar son las relaciones comunitarias, ¿verdad? Así como decía recién, cuando nos toca trabajar con comunidades, sobre todo cuando son comunidades más vulnerables, es fundamental invertir y establecer relaciones positivas, ¿verdad? Nuestros proveedores tercerizados también son representantes de nuestras empresas. Nosotros siempre debemos incluirlos en nuestra cultura de trabajo. Es muy importante. Muchas veces conozco empresas que dicen, no, estos son proveedores tercerizados, no son mi empresa. Error. Forman parte de tu empresa porque muchas veces llevan el logo de tu empresa,
dan servicios a nuestras empresas, tienen personal adentro. Entonces, que la cultura de nuestra empresa involucre también a los proveedores tercerizados. Fundamental. Bueno, si tienen consultas aquí, por favor, las van anotando en el chat y vamos a ir respondiendo después. Les pido si podemos avanzar con un slide más. Muy bien. Cuando hablamos de gestión de crisis, siempre es recomendable tener un manual de crisis. ¿Por qué? Porque las crisis reputacionales no son todas iguales. Por más que estemos entrenados, que hagamos simulacros, siempre cambian. Y tener un manual, una guía, ayuda muchísimo en el momento. Generalmente, como dijimos, definimos la crisis como un incidente inesperado. Entonces, muchas veces, si no tenemos escrito, no tenemos los procedimientos claros, no tenemos las rutas establecidas, quién es quién es responsable de qué, es mucho más difícil actuar de inmediato. Y en cualquier crisis, la inmediatez es fundamental. Entonces, ¿cómo preparamos un manual de crisis? Esto lo voy a pasar muy rápido porque asumo que la mayoría de las empresas, de las personas que están participando, ya manejan estos conceptos, pero vamos a aclarar igual. Entonces, el manual de crisis es el documento que establece cómo una empresa va a responder a una crisis, ¿verdad? Siempre el objetivo es reducir el efecto negativo y restablecer las operaciones rápidamente. A mí, a veces los clientes me dicen, ¿vos me podés ayudar a evitar una crisis? Te puedo ayudar a tratar de evitar una crisis, pero cuando una crisis ocurre, lo que sí te puedo ayudar es a que gestiones esta crisis de manera que el daño sea mínimo. Eso es lo más importante. Entonces, ¿cómo hacemos para preparar un manual de crisis? Rápidamente, lo primero que hacemos es realizar un análisis de los riesgos por sectores. Si nosotros tenemos una compañía que es una industria, por ejemplo, vemos que cada sector en una reunión identifique dónde hay amenazas para la empresa. Si tengo máquinas, que un empleado tenga un accidente, que se corte la luz, que se incendie, detallamos todo y vamos poniendo prioridades. ¿Cuáles son de ocurrencia más frecuente? ¿Cuál pueden ser de daño más alto? Y vamos haciendo como un mapa, podemos usar colores, podemos usar números para ponerlos en categoría y en prioridades. Eso para cada sector. Muy importante que cada sector tenga hecho su análisis de riesgo. Después lo tenemos que juntar, ¿verdad? Y ahí vamos a ver dentro de todos los sectores otra vez cómo van interactuando unos con otros. Entonces, una vez que tengamos definido cuáles son nuestros riesgos potenciales, después vamos a preparar un mapeo de stakeholders. En el siguiente slide les voy a mostrar un ejemplo de cómo solemos mapear los stakeholders. Estos mapeos, generalmente yo recomiendo que no solamente ustedes digan, bueno, yo tengo que, en caso de una crisis, tengo que contactar a la prensa, tengo que contactar al gobierno, tengo que contactar a mis clientes principales y a mis proveedores principales y a mi público interno. Ok. Ahora, dentro de la prensa, ¿a quién de la prensa? Tengo los contactos, tengo los números de teléfono, tengo los WhatsApp, tengo el teléfono de los jefes de producción, tengo los teléfonos de los asistentes, porque muchas veces un periodista con quien tengo muy buena relación está en su programa, no me puede atender, tengo que tener el teléfono. Entonces, hacemos todo un listado de quiénes son nuestros públicos de interés y cuáles son sus contactos. Y la otra cosa importante, la matriz de contacto. ¿Quién debe hablar con esa persona? Si nosotros tenemos que contactar al ministro de Economía de nuestro país, probablemente no va a ser el gerente de finanzas quien tenga que contactarlo. Deberá ser el CEO, el presidente del directorio, dependiendo de la matriz que nosotros hayamos hecho.
Si nosotros establecimos que el presidente del directorio va a hablar con el presidente de la República, entonces el siguiente que sigue en importancia es el que habla con el ministro, y así vamos armando también nuestra matriz de contacto. Entonces tenemos nuestro mapa de stakeholders preparado, público interno, público externo, por sector, todos sus datos actualizados. Esto yo recomiendo que 2 veces al año se revise. Cada sector tiene que tener el área de finanzas, tiene que tener el suyo, el área de seguridad, y tiene que estar todo en un solo documento. Yo recomiendo que sea un documento compartido por todas las áreas de la empresa, donde tengan acceso las personas clave. Y eso se va actualizando porque las autoridades cambian, los periodistas cambian, es muy, muy ágil, muy dinámico el mundo, entonces tenemos que estar actualizando constantemente. Muy bien, entonces tenemos nuestros riesgos, tenemos nuestros mapas, tenemos nuestra matriz de contacto. Ahora tenemos que generar nuestro protocolo de activaciones. ¿Quién hace qué y cuándo? Esto es fundamental y es casi como un mapita donde nosotros tenemos que definir, ok, se generó la crisis. ¿Quién alerta a la persona responsable de activar la crisis? Que ustedes van a definir dependiendo del tamaño de su empresa. Esa persona, ¿a quién llama? El otro, ¿a quién coordina? ¿Quién se encarga de, no sé, de tener dinero disponible para pagar los daños? ¿Quién se encarga de llamar a las autoridades? ¿Quién se encarga de llamar a la prensa? Cada uno tiene que tener definido su rol, y esto recomiendo que se repase también con mucha frecuencia, porque como les decía, las personas cambiamos en una estructura de una empresa. Quien fue el gerente de finanzas probablemente hoy ya sea director y tiene otro rol distinto al que lo tuvo siendo gerente. Entonces, este protocolo de activaciones es fundamental que lo tengan preparado. Pueden haber acá, no conozco a los representantes de las empresas que están escuchando esto, pero muchas veces me pasa también que empresas pequeñas me dicen, no, esto es mucho para mí, esto está pensado en empresas muy, muy grandes. No, les digo que no, incluso las personas estamos expuestas a tener crisis reputacionales hoy. Acuérdense que las redes sociales, la inteligencia artificial hoy pueden hacer que nosotros digamos cosas que nunca dijimos, que nuestra imagen está asociada con situaciones a las cuales no estamos asociados, que dañen nuestra reputación. Por lo tanto, nosotros también tenemos que hacer un ejercicio, decir, ok, me pasa esto, ¿a quién acudo? ¿Con quién me asesoro? ¿Quién me puede ayudar en esto? ¿Quién es una persona que está preparada como para ayudarme con este tipo de situaciones? Esto no tiene límite, esto va desde una persona individual hasta las grandes corporaciones. Yo trabajé 20 años para British American Tobacco, una compañía de una tabacalera. Muchos de ustedes conocerán, tienen oficinas en Panamá también. Es un rubro que está constantemente expuesto a crisis, es un rubro muy controversial. Entonces nosotros trabajábamos esto con muchísima frecuencia, repasamos, cambiábamos, modificamos. Esto es un ser vivo que hay que cuidarlo y hay que estar actualizándolo constantemente. Bueno, el cuarto punto, rapidito para avanzar con esto, es la mesa de crisis. Y acá es fundamental que el gobierno corporativo tenga muy en cuenta y mucho protagonismo en la mesa de crisis, porque en esta mesa es donde se toman las decisiones ante una crisis. Independientemente de que tengamos todos los pasos anteriores hechos, que sepamos quién hace qué, como les decía, nunca una crisis es igual a la otra, nunca. ¿Por qué? Porque las personas afectadas son distintas, porque el daño es diferente, porque el impacto económico es diferente. Entonces, hay que tomar decisiones en el momento y necesitamos tener muy, muy claro y a las personas del directorio sentadas en esa mesa de crisis. Entonces, aquí con esto termino explicando rápidamente cómo se prepara un manual de crisis. Si después tienen dudas, me quieren hacer consultas más privadas, también les voy a agradecer, me escriban en el chat. Bueno, avanzamos con esto y les voy a mostrar cómo es un ejemplo de cómo yo suelo recomendar preparar
un mapeo de stakeholders. Esto puede tener tantos iconos como el tamaño de su empresa, ¿verdad? Y estas son 4 sectores claves que también pueden haber mucho más dependiendo del sector en el cual ustedes estén trabajando. Entonces, medios de comunicación, yo les decía, aquí incluimos todo lo que tenga que ver con comunicación, las radios, las redes sociales, si necesitamos hablar con influencers, si necesitamos ver programas de investigación, tenemos diarios, tenemos blogueros, periodistas claves, todo tenemos que mapear dentro de medios de comunicación. Lo mismo pasa con gobierno, dependiendo de nuestro rubro, tenemos más o menos contacto con algunos sectores de gobierno, pero tenemos que tener sí o sí desde las máximas autoridades e ir bajando en nuestro mapeo. Tenemos que tener sus contactos, el de sus asistentes, los números privados, las direcciones de mail, toda la información que nosotros necesitemos para enviar notas, para contactar rápidamente, tenemos que tener mapeado. Lo mismo el público interno, comunidad, y como les digo, ustedes aquí pueden ir agregando la cantidad de iconos que quieran dependiendo de su sector. Esto solo a modo de ejemplo. Si vamos avanzando, por favor. Ok, aquí vamos a ejemplos de gestiones de crisis bien hechas y mal hechas. Esto, preferí ponerles un ejemplo externo para ustedes porque creo que les va a ser más fácil entender la situación y sin tener ningún tipo de sesgo. Ochi es una empresa de alemanes que viven en Paraguay hace muchos años, creo que son la segunda o tercera generación de alemanes que vinieron a instalarse a Paraguay. Es una fábrica de embutidos y chacinados, es la mejor del país. Tienen unos productos fenomenales, fantásticos, una muy buena reputación gracias al producto, no así al trabajo que hicieron como marca corporativa, que nunca hicieron nada. Esta empresa se llama Nobel, nadie sabe, solamente conocemos aquí la marca y el producto. Como anécdota les cuento que es tan pero tan fuerte esta marca que son los únicos proveedores en las cadenas de supermercados que lograron que les compren sus productos al contado. Ellos dejan producto y les pagan. Normalmente en Paraguay los supermercados pagan a 90, 120 y últimamente hasta 180 días a todos sus proveedores, llámese Coca-Cola, llámese BEP, por más grandes que sean, sus políticas de pago son a crédito. Ochi pidió que se les pague al contado, les dijeron que no, entonces retiraron sus productos, no les vendieron más y los supermercados los llamaron pidiéndole por favor y que los iban a pagar al contado. Les cuento como anécdota para que se hagan una idea de lo fuerte y del poder que tiene el producto en Paraguay. Si alguien está interesado en exportar este producto a Panamá, les recomiendo altamente. Muy bueno. Bueno, el año 2024, creo que en febrero, tuvieron un accidente. Ellos tienen en su fábrica, tienen garrafas de amoníaco que utilizan para alguna parte del proceso dentro de la fábrica. Un día, una mañana, una de esas garrafas explotó y hubo fuga de amoníaco, con mala suerte que justo había un funcionario pasando frente a la garrafa, le afectó directamente el gas y a otros funcionarios que estaban cerca. Este funcionario que estaba caminando justo frente a la garrafa falleció casi en el instante. Obviamente, como cualquier accidente, ambulancia, a todas las autoridades vinieron a llevarlos a distintos centros a sus funcionarios. Bueno, ¿qué pasó y dónde empieza la crisis reputacional? Hasta aquí estamos hablando de un accidente, que como bien les decía, puede ocurrir en cualquier momento. Estas garrafas
para que tengan más datos de amoníaco, eran proveídas por una empresa tercerizada que traía las garrafas y las dejaban allí y tenían que ir cambiándolas cada X tiempo. Bueno, ocurrió esto, obviamente la prensa enseguida cubre este tipo de accidentes. Pedían entrevistar a los gerentes o a los directores de la empresa, ninguno salió a hablar. Ellos, de hecho, de por sí, por su estilo, son muy poco sociables, no se les conoce públicamente, no son personas que acuden a muchos eventos gremiales ni corporativos. No accedían a las entrevistas, pero sí emitieron un comunicado. Y aquí, desde mi óptica, empieza la crisis. Este comunicado lo hicieron sin asesorarse con un especialista. Entonces cometieron gravísimos errores. Yo no sé si se logra leer el comunicado que está a la izquierda en las pantallas, pero básicamente les digo algunos de los errores. En primer lugar, ellos ya tenían a un funcionario fallecido. El comunicado tiene colores. Primer detalle. No tiene ninguna señal de luto. En el comunicado ellos explican cómo ocurrió el hecho y culpan a un proveedor tercerizado de garrafas para la instalación de una fábrica de hielo que supuestamente ni siquiera era para ellos. 2 veces en una frase repiten que era un proveedor tercerizado. Hablan de que sus productos están en buen estado. Se lee que les importa mucho que la gente siga consumiendo el producto y en ningún momento lamentan las vidas perdidas, en ningún momento ofrecen ayuda a sus funcionarios, en ningún momento dejan sentir la pena por estas pérdidas. Este comunicado, lastimosamente en una pantalla no se puede mostrar todo, este comunicado ocasionó una reacción en la sociedad de Paraguay terrible. Los acusaron de todo, pero las redes sociales de ellos explotaban de críticas. Hoy los borraron todos. Al día siguiente, por recomendación de alguna persona, contrataron a una empresa de comunicación especialista en crisis, asesoraron y a partir de ahí cambiaron totalmente el tono, cambiaron las acciones. Ese primer día ningún funcionario, ninguna autoridad de la empresa fue a los hospitales a ofrecer ayuda a las familias de sus funcionarios. O sea, cometieron una cantidad de errores que generaron desde mi óptica la crisis reputacional. Como les decía, hasta el momento, por un accidente, la crisis la crearon ellos por su falta de entrenamiento, por su falta de cuidado en este tema. Aquí la importancia de un buen gobierno corporativo que ponga todos estos temas como prioridad, ¿verdad? Esto es fundamental. Entonces aquí yo pongo de las recomendaciones nuevamente el no deslindar las responsabilidades de la empresa, mencionar a los funcionarios afectados en primer lugar y utilizar la asesoría de expertos, porque si este primer comunicado hubiera salido de una manera correcta, yo les puedo asegurar que el daño reputacional para esta empresa hubiese sido quizás de un 20%, en este caso fue del 1000%, porque el daño fue terrible, terrible, terrible. Muy bien. Este es un ejemplo de cómo se gestiona mal una crisis y cómo nosotros mismos como empresa, por no hacer lo correcto o por no saber o por no asesorarnos, generamos una crisis. El siguiente slide, por favor, ese es un ejemplo contrario. Este es un ejemplo de cómo un incidente, un accidente, una situación que no estaba prevista, cuando se maneja bien, puede
generar un efecto positivo. Probablemente este caso muchos de ustedes lo conozcan. Ocurrió hace unos años en Ecuador, le ocurrió a Burger King, cuando la community manager de la compañía tenía en su teléfono las dos cuentas, su cuenta privada y la cuenta de la compañía, estando en una actividad particular, en una barbacoa o en un asado, se incendia la carne, ella lo filma y lo sube a las redes, pero se equivoca la cuenta y sube a las redes de Burger King. Entonces, aquí lo importante, ese fue el accidente, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Hubo un error, hubo un error. Lo importante a destacar aquí es cómo reacciona la empresa. ¿Cómo reacciona la empresa? Y aquí nuevamente voy a lo importante de la cultura corporativa y de tener un gobierno corporativo que pueda prever este tipo de situaciones, ¿verdad? Cuando una compañía tiene un lenguaje que lo caracteriza, como es el caso de Burger King, que tiene un lenguaje muy jovial, muy cercano al consumidor, muy, muy alegre, muy positivo, continúa con esa estrategia, aunque tenga una crisis, tiene mucho más credibilidad. Entonces, vean cómo, nuevamente, no sé si se logra leer el comunicado, pero básicamente Burger King, ¿qué es lo que dice? Muestra señales de apoyo a su community. ¿Por qué? Porque dicen, errar es humano. Hasta los reyes, acuérdense que Burger King usa las coronas de reyes, hasta los reyes nos equivocamos. Ellos bajan, le dan un tono muy, muy humano a su comunicado. Como les decía, apoyan a su community. Normalmente las empresas que hacen, dicen, despedimos a la community, pedimos disculpas, lamentamos el error y tal cosa. Eso sería una acción de una compañía, digamos, llamémosle estándar. Pues Burger King aprovecha esto y lo convierte en un motivo de construcción de reputación. Porque a partir de esto, Burger King en Ecuador aumentó muchísimo su rating de confianza, de credibilidad. ¿Por qué? Porque no escondieron, se mostraron auténticos. Tuvimos este problema, nos equivocamos. Lo tomaron de una manera hasta casi graciosa, diciendo que lo ocurrido fue un accidente y que todas las historias generalmente empiezan con, ¿te acordás aquella vez que pasó tal cosa? Entonces, este es un ejemplo de cómo a la inversa pueden convertirse en acciones positivas, una situación que pudo haber empezado. A modo de ejemplo, les traje dos ejemplos para que vean, dos ejemplos antagónicos para que puedan ver cómo la gestión de una crisis, por eso les decía al principio, anoten la palabra gestión, hace la diferencia. Uno más y vamos terminando para ir respondiendo preguntas si es que tienen. Bueno, como resumen, le quiero dejar esto siempre, y esto para ustedes que están trabajando mucho con todo el gobierno corporativo, el tener un plan siempre es mejor, aunque sea mal plan, que ningún plan. El entrenamiento de los voceros, por favor, las prácticas frecuentes ayudan a minimizar el impacto en una crisis. Mantener la información actualizada, también los contactos fundamentales. Y recordar que todos somos referentes, todos, independientemente del rol que vayamos a cumplir, aunque no seamos voceros, somos referentes en nuestras empresas. La prudencia, el manejo de la información sensible tienen que ser parte de nuestra cultura corporativa. Esto les dejo como un tema a tener en cuenta siempre y sobre todo a conversarlo con sus equipos. Uno más y me voy despidiendo y voy a pedir a las chicas que puedan ir coordinando en el caso de que haya preguntas. Bueno, recuerden por favor que la reputación es el activo más valioso que tenemos todas, las personas y las empresas, y la construcción de una reputación positiva está en manos de todos, ¿verdad? Y también recuerden que comunicamos siempre. Hasta cuando no comunicamos, estamos diciendo algo. Bueno, de mi parte aquí termina la presentación formal
quedo atenta a responder preguntas en caso de que haya. Gracias a todos por la atención. Del día de hoy, nos quedamos con dos pensamientos bien importantes con lo que culminaste. La reputación es el activo más valioso que cualquier persona puede tener y comunicamos a través de cada acción, cada gesto, no solamente con palabras, sino incluso con nuestro gesto corporal. Así que es bien importante tener eso siempre en cuenta. Vamos con el periodo de preguntas y respuestas. Tenemos ya varias. Aquí hay una que dice, ¿cuál es el tiempo recomendado para accionar públicamente ante una crisis? Comunicación con la prensa, redes, etcétera. ¿Qué nos dices? Sí, realmente no hay un tiempo establecido porque depende mucho de la situación. Yo muchas veces recomiendo que si no tenemos información relevante para dar a la prensa, es mejor esperar un tiempo hasta tener algún tipo de información que sea importante. Hay sectores que tienen delimitados los tiempos. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo de las aerolíneas porque me parece la más práctica. Las aerolíneas tienen media hora de plazo desde que ocurrió el accidente a sacar su primer comunicado. Hace unos años atrás eran unos comunicados por escritos que se enviaba a la prensa. Hoy en día ya estamos en las redes sociales. Acuérdense que hoy muchas veces nos enteramos de los problemas antes por los videos de los pasajeros o cosas que van ocurriendo adentro antes de que la misma compañía pueda decir algo. Pero la exposición oficial tiene que salir media hora después de que la compañía se haya enterado del accidente. Entonces, ahí tenemos que ir manejando, pero hoy estamos en tiempos de urgencia, hoy toda la inmediatez con las redes sociales nos obliga a actuar rápido. Aquí también es importante y paso a recomendarles, si ustedes están en un sector donde tienen ciertos riesgos ya definidos, que tienen una incidencia mediana o alta, yo les recomiendo que ya tengan preestablecido el primer comunicado. La parte más formal, van completando nada más los datos, ¿verdad? Pero si ya tienen, vayan haciendo, guardando en un lugar que tenga acceso la persona encargada de este sector, pero ya la parte más formal la tienen aprobada por los abogados, por todo, y ya completan los datos. Eso les va a hacer ganar mucho, mucho tiempo. No te oigo. Tenemos una pregunta de Rocío. ¿Se recomienda contar con un comité de crisis y de ser así, quiénes o qué áreas deben conformarlo? Sí, totalmente, totalmente. Si la envergadura de la empresa lo justifica, se debe tener un comité de crisis y tiene que haber un líder de ese comité de crisis y tienen que estar los representantes de las principales áreas. Finanzas, sí o sí, porque siempre se necesita recursos cuando hay una crisis. Obviamente el CEO o gerente general tiene que estar presente, recursos humanos tiene que estar presente porque el público interno es muy importante, la gente de operaciones, seguro, comunicaciones, si no tienen un departamento de comunicaciones o de asuntos corporativos y tienen una agencia contratada, el representante de esa agencia debe estar sentado en esa mesa. Y ahí vamos dependiendo ya de las áreas a incluir más personas, pero las principales que hacen a la operación de una compañía deben estar sentadas allí. Tenemos otra pregunta acá. ¿Qué responsabilidades debe asumir el gobierno corporativo durante una crisis para asegurar una respuesta rápida, coherente y efectiva? Bueno, el rol es protagónico porque deben ser los que primero hayan establecido que exista un manual de crisis, que cada director y gerente funcionario tengan claros sus roles. Y yo siempre recomiendo que en la mesa de crisis esté un director sentado allí para la toma de decisiones estratégicas. Es fundamental, fundamental.
¿Y de qué manera la transparencia y la comunicación estratégica influyen en la recuperación de esa reputación después de una crisis? Clave. Como decía al principio, si nuestra comunicación no es transparente, buscamos deslindar responsabilidades, tratamos de ser ambiguos en temas, de seguro no nos estamos ayudando. Al contrario, yo recomiendo las comunicaciones claras, frontales, y si hubo errores, aunque sea de un proveedor tercerizado, la asumimos. Obviamente, y aquí los abogados me van a decir, ojo que después nos vienen las demandas. Siempre tiene que haber una comunicación entre el departamento de legales, comunicación y recursos humanos. Para mí son las tres áreas que tienen que estar altamente involucradas en la redacción de los comunicados, ¿verdad? Si tenemos una agencia de comunicación especialista en crisis que nos asesore, mucho mejor. Si no, estas tres áreas fundamentales, porque generalmente legales dice, no digamos nada porque después nos pueden venir en contra. Recursos humanos generalmente quiere ser mucho más humano y decir, no, pero digamos esto. Entonces tiene que haber una coordinación y cuidar todas las áreas. Pero la comunicación, cuando nosotros empezamos pidiendo disculpas, nadie nos puede tomar a mal. Importante. Saber admitir y corregir y que se vea esa transparencia y ese interés genuino de hacer las cosas correctamente. Y dinos, ¿qué controles de Totalmente. gobernanza ayudan a prevenir crisis reputacionales? ¿Qué controles de gobernanza ¿Qué controles de gobernanza? Bueno, ayudan a les decía al prevenir crisis principio, reputacionales? claro, les decía al principio, los cumplimientos de todas las regulaciones y las normas, ¿verdad? O sea, tiene que haber toda la parte de los controles, eh, toda la parte de sostenibilidad, relacionamiento, la buena construcción de la reputación corporativa, fundamentales para construir la reputación. Pero el cumplimiento es fundamental. Si nosotros cumplimos con las normas, si nosotros tenemos eh, áreas responsables de controlar que estemos cumpliendo todas las regulaciones, minimizamos muchísimo la posibilidad de tener una crisis reputacional. Definitivamente. No sé si la audiencia tiene alguna otra pregunta que quiera plantear a través del chat. Nos comentan acá que verdaderamente muy importante lo que nos dice Karen, siempre tiene que haber un comunicado o se pueden omitir una respuesta dado el caso. Aunque nada es una pregunta, que si siempre tiene que haber un comunicado o si se puede omitir una respuesta dado el caso. Sí, depende del caso. Hay veces que, voy a poner un ejemplo concreto, muchas veces nos pasa que en las redes sociales empiezan a hablar de nuestra marca, de nuestro producto, de nuestra empresa. Y en esas redes vemos que esa cuenta tiene, no sé, pocos seguidores. Si nosotros como empresa sacamos un comunicado, lo que estamos haciendo es estamos generando la crisis, ¿verdad? En ese caso, al ser una cuenta con pocos seguidores, conviene callarnos y monitorear si va creciendo o va bajando. Muchas veces, si hablamos, encendemos el fuego. Si nos callamos, esto termina, ocurre otra cosa y pasa, ¿verdad? Y aprendemos qué pasó, por qué salió esta noticia o por qué hablaron del tema, pero no salimos a decir nada. No siempre un comunicado es la solución. Hay que analizar muy, muy bien. Como bien lo dices, a veces uno mismo puede darle hasta más relevancia a algo que se muere en el camino. Así mismo, ¿eh? Y a mí me causa mucha gracia porque cuando hablan de nosotros, sea a título personal o a título corporativo, no nos gusta cuando están diciendo algo que no es cierto. Y uno tiende a querer enseguida salir y demostrar lo contrario. Y muchas veces tenemos que calmarnos, analizar muy bien la situación, realmente el impacto que está teniendo y después tomar la decisión. Porque a veces salimos a responder y ahí generamos
la crisis real. Entonces, análisis y prudencia. Hacerlo oportunamente y contar hasta 10 a veces, porque impulsividad no es lo más recomendable, definitivo. Así, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, Maricel, la verdad es que muchas gracias. No sé si tienes alguna reflexión final. Sí, solamente dejarles esta última frase que les decía de la construcción de la reputación positiva. Todos somos embajadores, les decía, no duden en ir aportando y también en trabajando con sus equipos en la construcción de esta reputación, ¿verdad? Que sean todos conscientes que todos somos embajadores de nuestra marca, de nuestro producto, y que lo que hagamos en nuestra vida particular también impacta a la reputación corporativa, ¿verdad? Hay veces que pongo el ejemplo de esto que ocurrió con el concierto de Coldplay, que fue internacionalmente conocido. Bueno, ahí tienen un muy claro ejemplo de cómo la reputación de la persona o la reacción de una persona, cabeza de una empresa, impactó altamente en la reputación corporativa. Entonces, dejarles esto como mensaje. Muchas gracias, Maricel. Agradecemos a todos los participantes por su tiempo y por acompañarnos en la mañana de hoy en este espacio de intercambio de conocimiento y de mucha reflexión. Nuestro especial reconocimiento a ti, Maricel, por tu valiosa intervención y por todos los aportes, por todo lo que has compartido con nosotros. Desde el Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá reiteramos nuestro compromiso de seguir promoviendo siempre buenas prácticas de gobernanza que fortalezcan la sostenibilidad, la confianza y el crecimiento de nuestras organizaciones. A todos, muchas gracias y los invitamos a estar atentos a nuestras próximas actividades. Que tengan un buen día. Para mí un placer y un honor haber compartido con ustedes. Gracias.